Señoras y señores de Imbabura, la provincia del norte del país, la ciudad de Ibarra, estamos para realizar la siguiente entrevista con Jorge Gallardo Zavala, exministro de Finanzas, de agosto 98 al febrero del 91, en gobierno de Rodrigo Borja, y de enero a octubre del 2001, me parece que con Gustavo Noboa, miembro del CONADE 87-88, miembro del Comité de Desarrollo del Banco Mundial, jefe negociador de la deuda externa, que es el tema de los bonos Brady, asesor del director ejecutivo del FMI del 2001 al 2003, docente, universitario, ha escrito algunas obras, algunos libros, temas de economía, temas de deuda externa, para romper un poco el hielo con Jorge Gallardo, que nos ha concedido unos 20, 25 minutos en esta mañana. Voy a indicar esta fotografía de hace 30 años, cuando pudimos entrevistarlo con Pablo Jurado, y quien habla en el año 91, imagínense, Jorge, en Diario del Norte. Esta es la gráfica, muy jovencitos los tres. Fíjese usted cómo pasa el tiempo. Sí, 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 30 años ya se ha perdido. Usted siempre viene en Imbabura, Jorge Gallardo. Sí, hace poco estuve acá porque tuve una reunión con un grupo de cooperativas de ahorro y crédito y tuve el gusto de estar por aquí, pasar por la provincia, que además, tengo que confesarle, es una de mis favoritas. Y cuando mis hijas estaban pequeñas y tenían vacaciones de la costa, veníamos siempre para Imbabura porque nos encantaba todo su entorno, la gente, su comida, así que siempre tengo gratos recuerdos de la provincia de Imbabura. Qué bueno, es nuestro invitado en esta mañana, Jorge Gallardo Zavala. Las cifras dicen que en septiembre del 2019 la pobreza a nivel nacional se ubicó en el 23.9% y la pobreza extrema en el 8.7%. La canasta básica está en 712, el salario básico en 400, el desempleo en el 5.9%, datos del INEC, pobreza por ingreso 32.4%. ¿Qué le dicen estas cifras, Jorge Gallardo? Esas cifras lo que demuestran es que la política económica de los últimos 14 años ha sido un total fracaso y que se ha reflejado en los indicadores sociales. Por consiguiente, demanda el país un cambio de rumbo, un cambio en la política económica que respalde al sector privado, a la inversión privada, al emprendedor, al pequeño empresario, que son los sectores que más empleo generan en el país. Y por lo tanto ya tenemos que olvidarnos de que el Estado es el motor del crecimiento. El motor del crecimiento aquí, en cualquier país del mundo, incluido la China, que cambió su modelo de desarrollo, es la inversión privada. Es la única que puede generar empleo de calidad, empleo estable para el país, y a esos sectores son los que hay que respaldar en el próximo gobierno. Según las cifras, 2 de cada 10 personas tienen un empleo adecuado. ¿Qué significa esto en la realidad, en la práctica? En la práctica significa que el resto de la población económicamente activa, es decir, los que pueden acceder a un puesto de trabajo, en este momento o están desempleados o están subempleados, viendo cómo pueden hacer para llevar el pan a la mesa todos los días. Y solamente una minoría, debido a esta crisis económica que se agravó con la pandemia, que no es resultado de la pandemia, que es el resultado fundamentalmente de 14 años de un modelo económico equivocado. Por lo tanto, lo tenemos que trabajar fuertemente, no solamente desde el gobierno. Y esto yo insisto muchísimo, de hoy por hoy tenemos que aunar esfuerzos todos los sectores del Ecuador. Toda la ciudadanía en conjunto tenemos que trabajar para sacar al Ecuador de esta crisis multidimensional, que no es solamente económica, es una crisis social como usted ha citado con los indicadores que nos ha hecho conocer. Es una crisis sanitaria, es una crisis moral, una crisis ética, una crisis de valores, una crisis educativa donde salen los medios de comunicación, que la mayoría de los bachilleres se quedaron suspensos en el examen de acceso a las universidades por una mala formación educativa. Eso definitivamente no puede continuar en el país. Entonces tenemos que atacar los problemas del Ecuador desde los varios ángulos que se presentan con un programa de gobierno totalmente coordinado, sin regalarle
un solo centavo a los ecuatorianos, sino abriéndoles oportunidades de trabajo, que es lo que el Ecuador demanda en estos momentos. Es decir, que usted dice, como aquella expresión popular de que no hay que dar el pescado, sino más bien enseñar a pescar, porque aquello de regalar $1.000 a 1 millón de familias, yo no sé de dónde se van a sacar los recursos. Usted que conoce de economía, ¿de dónde se sacan los recursos? Esa pregunta, Jaime, es fundamental, porque los recursos que el gobierno está, perdón, que el candidato Arauz está ofreciendo, son recursos que no le pertenecen al gobierno central, ni tampoco al Banco Central del Ecuador. El Banco Central del Ecuador actúa como un banco que recibe depósitos. ¿Y quiénes depositan dinero en el Banco Central? Los municipios, los consejos provinciales, los institutos de seguridad social, las universidades, las empresas públicas, las cooperativas, los bancos, etcétera. Esos dineros pertenecen a sus propietarios, no al Banco Central ni al gobierno, para que se esté ofreciendo regalar dinero que no le pertenece. Por consiguiente, además, si se dispondría de esos recursos como dispuso el gobierno anterior, que se le llevó al Banco Central 8.000 millones de dólares en depósitos, definitivamente nos despediríamos de la dolarización porque no habría respaldo dólares para la liquidez que circula en la economía ecuatoriana. Le escuché al candidato Carlos Rabascal, él decía que es un crédito, es un préstamo que el Banco Central le hace al gobierno para cumplir compromisos con los municipios, con estas deudas que tiene a nivel interno el gobierno, no sé, con el seguro también. Entonces decía que de allí se saca una especie de préstamo del Banco Central al gobierno. ¿Es factible? El Banco Central no es un banco comercial. El Banco Central no es un banco que presta dinero al gobierno. Si fuera un banco comercial, tuviera una calificación de riesgo elevadísima, porque trataría de colocar créditos a un solo cliente, y un solo cliente que no tiene buena reputación crediticia. Y por lo tanto, lo que usted está haciendo es entregando créditos a un saco roto, que mañana le va a pagar en papeles y no en dinero, que es lo que requiere la Reserva Internacional, que tiene que ser una reserva líquida, que tiene que entender el país. Por ejemplo, si un municipio gira un cheque para poder pagar el rol de pago de sus trabajadores, y en el momento que van a cobrar el cheque le dicen que no tienen dinero porque no hay liquidez. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el país? Entonces comienzan a salir las monedas alternativas, que la moneda electrónica, que el patacón en la Argentina que pagaba a los empleados, y destruye con eso al sistema monetario. Y por lo tanto tenemos que evitar a toda costa de que el sistema monetario del cual dependemos hoy los ecuatorianos, que es el dólar, que ha traído estabilidad de precios y ha defendido el poder adquisitivo de las familias ecuatorianas, no puede desaparecer por malas políticas públicas. ¿Recuerda usted que cuando se instauró el dólar hace ya 20 años, economista, allí se criticaba la dolarización, este proceso, decía que perdimos soberanía, pero a la postre, 20 años después, resulta que es beneficioso mantenernos con el dólar, no desdolarizar como se había propuesto en cierta medida por un candidato, ¿no? Mire, yo creo que es importante, sobre todo, recordarle a los jóvenes que no vivieron la época de las devaluaciones sucesivas de nuestra moneda que se denominaba sucre. Todos los días había un valor distinto del dólar. La Eso evaluación, ¿no? significaba que los ingresos reales de los trabajadores caían todos los días. Los que no dependían de ingresos a través de un salario, de un sueldo, la situación era mucho más complicada. Por consiguiente, el haber introducido el dólar dio estabilidad de precios, que es el bien más preciado que tiene una sociedad. Que la inflación no se coma su bienestar, sino aprovechar las circunstancias de estabilidad para poder progresar en el país. Lo que ha fallado no es el dólar, lo que ha fallado son las políticas públicas que deberían haberse diseñado para poder, respaldados por el dólar, tener una economía actualmente saneada, en crecimiento
estable y no como que la que actualmente tenemos por los últimos 14 años de desgobierno. Jorge, ¿qué impacto tiene esta crítica permanente que se hace a Guillermo Lasso en torno a que es banquero? ¿Es realmente un pecado o es algo inadmisible? ¿Es algo estigmatizado aquello de ser banquero? Mire, Jaime, yo he sido funcionario público y empresario privado. Ujú. Me ha tocado a veces Las dos asumir partes, ¿no? retos, claro, me ha asumido retos importantes como por ejemplo rescatar de la quiebra al Banco Continental, cuando los dueños del banco perdieron el banco por una serie de prácticas reñidas con la práctica bancaria. Luego me tocó presidir la reestructuración y el salvamento del Banco del Pacífico, hoy uno de los bancos más importantes del país que estuvo al borde de la quiebra. Y al haberme desempeñado como banquero, no solamente para poder estabilizar estas dos instituciones, había un principio fundamental de todo banquero honesto. Usted es el custodio de los depósitos del público que confían en su institución. Y por lo tanto tiene que ser muy prudente dónde va a invertir ese dinero del público para poder beneficiarse, no personalmente, sino beneficiar a la economía en general. Por lo tanto, ser banquero es un puesto de muy alta responsabilidad y quienes utilizaron indebidamente los recursos de los ecuatorianos en la crisis bancaria anterior, definitivamente perdieron los bancos o están presos o estuvieron presos. En el caso de Guillermo Lasso, no fue ni parte del feriado bancario y su banco soportó la crisis bancaria y salió fortalecido y hoy es uno de los principales bancos del país. Jorge Gallardo, ¿qué le conviene al país? ¿Un modelo estatizante, centralista o un modelo de economía social de mercado o de libre comercio o de la libre oferta y demanda? Mire, no hay economías que funcionen en mercados perfectos. Los mercados son imperfectos y por lo tanto necesitan de la intervención del Estado como ente regulador para que pueda atenuar las imperfecciones que se presentan en el mercado y las asimetrías en la información que benefician a unos en detrimento de otros. Por lo tanto, no podemos nosotros hablar de un modelo de libre economía de mercado. Tenemos que hablar de un modelo de economía social de mercado donde se privilegie la inversión privada, ¿no es verdad? Pero con un alto componente de inversión social que combine el progreso económico con el bienestar social de las familias ecuatorianas. ¿El modelo del siglo XXI ha funcionado en América Latina o realmente ha sido un fracaso? Jaime, basta mirar lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en la Argentina, lo que está pasando en Nicaragua, para poder llegar a la conclusión de que ese modelo de socialismo del siglo XXI lo que hace es conducir a los países hacia la miseria y hacia la pobreza. Viniendo de Tulcán el día de ayer hacia acá, hacia la ciudad de Ibarra, ver la cantidad de venezolanos caminando por la carretera, créeme que me parte el alma. Y nosotros los ecuatorianos no queremos eso, porque los que transitan por las carreteras son la gente pobre, la gente que no puede defenderse económicamente de estos gobiernos populistas, de estos gobiernos que en nombre del socialismo quieren implantar la pobreza y la miseria y la desigualdad en nuestros países. Por lo tanto, hay que votar por el progreso, por el desarrollo, por el bienestar, y eso solamente se puede dar con una economía que promueva la inversión y con un Estado que no permita los abusos y que regule las imperfecciones que existen en los mercados. ¿Cómo funciona esto de las cédulas hipotecarias para reactivar el aparato económico en el tema del sector de la construcción que usted propone? Mire, la cédula hipotecaria antes de la dolarización era un instrumento de financiamiento de adquisición de vivienda muy importante. Los bancos
no prestaban dinero, sino que al cliente le entregaban cédulas hipotecarias. Y el cliente tenía que ir al mercado a negociar esas cédulas hipotecarias para poder obtener dinero que le permita financiar, ¿no?, en efectivo la construcción de su vivienda. Esas cédulas hipotecarias llegaron a ser muy valoradas en el mercado. Inclusive en ciertos bancos vendían sus cédulas hipotecarias con un sobreprecio, es decir, con un precio que reflejaba la confianza que tenían los inversionistas en comprar esas cédulas hipotecarias. Ese mercado tiene una legislación que no se la ha utilizado, que es letra muerta en este momento. Y por consiguiente, una de las tareas que hay que emprender en el próximo gobierno es la reactivación de la cédula hipotecaria para que sea un instrumento más de financiamiento de la adquisición de vivienda en el Ecuador, que tenemos pues en este momento un gran déficit habitacional que no ha podido ser superado en los últimos años. Ojalá que la cédula vuelva a salir al mercado, ojalá que la cédula además tenga demandas importantes, y es por eso, Jaime, que se necesita reactivar una institución que está también dormida, que se llama la Corporación de Titularización Hipotecaria, la CTH, que fue creada justamente para poder comprar cédulas hipotecarias, y que esas cédulas hipotecarias, a su vez, esta institución las empaquete, las titularice y saque otros instrumentos para seguir manteniendo liquidez y seguir comprando cédulas hipotecarias. Por lo tanto, esa institución hay que recapitalizarla, hay que reactivarla, y conjuntamente con la emisión de cédulas hipotecarias se constituya un instrumento importante de financiamiento de la vivienda. Muy bien, tres inquietudes finales a nuestro invitado esta mañana, Jorge Gallardo Zavala. ¿Qué hacer con los impuestos, el IVA, el ICE y el impuesto a la renta? Mantenerlos igual, algunos candidatos planteaban bajar el IVA y quitar el impuesto a la salida de capitales. ¿Cuál es su comentario respecto a esos temas de la tributación? Mire, el Ecuador debe de asentarse en tres grandes impuestos: el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto a los consumos especiales, que fueron creados en la reforma tributaria del año 1989, que se hizo en el gobierno del doctor Rodrigo Borja, del cual yo fui su ministro de Finanzas. En la actualidad se han creado una serie de impuestos que lo que han hecho es encarecer la producción nacional y la importación de bienes necesarios para la producción y para el consumo. Y por lo tanto, una reforma tributaria es un imperativo en el próximo gobierno. Una reforma tributaria que simplifique la legislación, que se asiente en estos tres grandes impuestos, que elimine de manera gradual, no se puede hacer de una sola por la crisis fiscal que estamos atravesando, el impuesto a la salida de divisas, que no es más que un impuesto a la entrada de divisas, porque nadie viene a invertir al Ecuador para saber que después, cuando tiene que importar insumos para producir o bienes de capital, le van a cobrar un impuesto a la salida de divisas. Tiene que eliminarse el ICE a una serie de bienes, como por ejemplo los bienes, los automotrices, los celulares, las computadoras, cuando el Ecuador ha testificado que lo que más necesitan nuestros niños y nuestros jóvenes es acceder a las nuevas tecnologías, invertir el Estado ecuatoriano en ampliar las redes de Internet gratuito para las familias que requieren de ese servicio, y por lo tanto quitarle los impuestos a los instrumentos que sirven para conectarse a las nuevas tecnologías. Esa es la reforma que se propone, básicamente simple, sencilla, sin impuestos adicionales y sin subir los impuestos actualmente, porque subir impuestos en la actualidad significaría agravar el estancamiento económico en que se encuentra el país. Bien, dos inquietudes finales con Jorge Gallardo, experto en tema económico, por supuesto, porque fue ministro de Economía y Finanzas. ¿Qué hacemos con el tema de la deuda externa? Se le ha criticado a este gobierno que ha cumplido puntualmente con sus compromisos, porque el gobierno decía que si no paga, en comparación con el vecino, si no paga al señor de la tienda, ya no le pida más, ya no le da más préstamos. Entonces, la deuda externa, ¿qué hacer? Renegociarla, en fin, por favor.
Mire, la deuda con la banca, con los tenedores de bonos, ya fue reestructurada por el gobierno, por este gobierno, y hay un gran respiro financiero para los próximos 4 o 5 años, pero el tema no está solucionado ahí. Yo creo que hay que seguir administrando esa deuda de forma tal que cuando vengan los vencimientos altos, el Ecuador no tenga exposición que tiene ahora y que permita pues tener un nivel de deuda adecuado. Por otro lado, con los organismos multilaterales que quede claro, es decir, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano, con créditos a muy bajas tasas de interés, no hay ningún antecedente de países que hayan reestructurado sus deudas con estos organismos. Y por lo tanto, esa deuda seguirá de manera adecuada, sirviéndose en el futuro. Y finalmente tenemos la deuda con China, que está garantizada con petróleo y que tiene altas tasas de interés. Y algo ha hecho el gobierno actualmente de lograr ciertas reestructuraciones de ciertos créditos, pero nuestro petróleo sigue ignorado hasta el año 2025. Y por lo tanto, cuando vemos que los precios del petróleo suben en beneficio de los chinos que tienen en garantía ese petróleo. Y por lo tanto, esa es una deuda que necesita ser reestructurada, acordada mutuamente entre la República Popular China y la República del Ecuador. Entonces, no a la preventa petrolera. Finalmente, Jorge, ¿cuál es el motivo de su visita a la ciudad de Ibarra, a Imbabura, a Carchi? Dicen que, o me comentan que usted está apoyando a Guillermo Lasso. La visita, Jaime, tiene como propósito fundamental hacer conocer a la ciudadanía los planteamientos del programa de gobierno de Guillermo Lasso, sobre todo en las áreas económica y social. Yo estoy vinculado a la candidatura de Guillermo Lasso por una vieja amistad que nos une, no soy afiliado a Creo ni a ningún otro partido político, y más bien lo que yo deseo, aportando los pocos o muchos conocimientos que yo pueda tener en esta materia, para que el próximo gobierno sea un gobierno que funcione por el bienestar de las familias ecuatorianas que hoy están pasando por situaciones sumamente complicadas y difíciles. Gracias por la entrevista, Jorge Gallardo, y una buena estancia en Ibarra. Muchas gracias, Jaime, gusto verlo. De igual manera, un buen día. Muy bien, Jorge Gallardo Zavala, exministro de Finanzas, aquí en Expectativa. Viene, como ha dicho, para informar respecto del plan, el programa de gobierno de Guillermo Lasso, candidato finalista. Gracias por la apertura y por tomarnos en cuenta a Expectativa. Mientras seguimos esperando una posible entrevista con el expresidente Rafael Correa, nunca se dio, a pesar de los trámites realizados. Sí, conversa permanentemente con Jimmy Jairala de Un Café con JJ. Parece que la conversación siempre es mejor con amigos o con casi coidiarios. A las 9:30 estaremos con una entrevista respecto de este delivery o esta plataforma de Pedidos Ya con Daniel Arévalo, director ejecutivo de Pedidos Ya. Estará con nosotros a las 9:30. No se lo pierdan. Que tengan un buen día.